Mariano, espera un poquito. Bueno, Mariano Pérez Filgueira es licenciado en, bueno, ante todo voy a dar el título de la conferencia que nos va a ofrecer Mariano. Fiebre aftosa, nuevos avances contra un antiguo adversario. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, muy bien. Mariano, Mariano Pérez Filgueira es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en esa facultad completando su trabajo de tesis en el estudio de la inmunidad de vacunas contra la fiebre aftosa en el Instituto de Virología de INTA. Realizó una primera etapa de formación postdoctoral en la Universidad de Nebraska y posteriormente se desempeñó como investigador en el INIA en Madrid, España. Actualmente es vicedirector de la unidad ejecutora de doble dependencia, o sea, dependencia INTA-CONICET. Su trabajo se ha enfocado en el estudio de la inmunidad contra diversos patógenos de interés veterinario, en particular el virus de la fiebre aftosa, y es responsable de un grupo de investigación en esta temática dentro del Instituto de Virología de INTA, habiendo dirigido 5 tesis doctorales en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Tiene a cargo la coordinación del proyecto de patogenia e inmunidad del Programa Nacional de Salud Animal del INTA y actualmente también se desempeña como director científico de la Global Food and Mouth Disease Research Alliance, que es la red internacional de laboratorios de investigación en fiebre aftosa. Bueno, acá hice una síntesis de todo el desempeño de Mariano. Así que Mariano, cuando Bueno, quieras bueno, bueno. iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos, bueno, medio entre amigos, así que, bueno, voy a tratar de contar algunas cosas nuevas que hay en relación a este problema y, bueno, agradezco la oportunidad digamos, a todo el comité organizador para que hayan permitido que pueda contarles un poco eh, estas, eh, estas nuevas visiones que hay en el tema de lactosa. Bueno, yo puse que es un antiguo adversario. La idea es que ya por 1500 ya empezaba a circular, este es el primer registro que hay a partir de este erudito italiano, Hieronymus Frascastorius, que fue uno de los sabios del Renacimiento, que describió por primera vez la enfermedad. Este, Unos 3 siglos y pico después, Frederick Leffer con Paul Frosch fueron los que describieron que la gente era un agente infeccioso no filtrar, o sea, era pequeñito y fue de hecho el primer virus animal que fue descrito. Entonces, fíjese, desde ese tiempo sigue dando vueltas el virus y sigue generando preocupaciones y problemas que estamos intentando resolver un poco entre todos. Ya nosotros, bueno, la fiebre aftosa más o menos la conocemos como una enfermedad infectocontagiosa, muy transmisible, que afecte a las especies de pezuña hundida, tanto domésticas como silvestres, o sea, bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, y como el nombre indica, es una enfermedad que genera hipertermia, decaimiento, salivación, los animales empiezan a tener llagas y vesículas en toda la mucosa oronasal y en los espacios interdigitales y en las ubres. Bueno, es muy transmisible, tiene una muy alta morbilidad, una baja mortalidad, pero el gran tema con esta enfermedad es que tiene un rango muy amplio de hospedadores. Por lo tanto, es de control muy difícil porque la patogenia en los distintos hospedadores es diferente. A esta altura se conoce bastante bien el virus, es un virus
de genoma de ARN, de simple cadena, es pequeño, comparémoslo con, por ejemplo, el coronavirus, es casi 4 veces más grande, o sea que tiene un genoma muy chiquitito y la partícula en sí es muy, muy pequeña, por eso es que pertenece a la familia de los picornavirus, los virus pequeños. No tiene envoltura lipídica y básicamente es un único mensajero que al traducir se va clivando, partiendo en distintas proteínas. Las proteínas de la cápside son cuatro: BP1, BP2, BP3 y BP4, y las tres primeras son externas y la BP4 es interna. Tiene una estructura muy rígida en términos de que no acepta grandes variaciones. En principio, los protómeros de BP1, BP2 y BP3 se organizan para formar pentámeros, que son las partículas que se llaman 12S, y 12 copias de estos pentámeros forman la cápside entera. Después vamos a ir viendo que las proteínas estructurales, además de tener roles justamente en formar la cápside, tienen otro papel en algunas partes de la replicación del virus. Las proteínas estructurales, por supuesto, involucran a la polimerasa, a la proteasa y otras proteínas más pequeñas que durante todo este tiempo se ha ido descubriendo que tienen funciones muy importantes en la replicación del virus y en la interacción que tiene el virus con la célula para impedir que la célula genere una respuesta antiviral. Bueno, nuestro recuerdo más cercano, obviamente, es la epidemia del año 2000. No voy a ir mucho sobre esto. Una cantidad muy importante de brotes, 2.500, más de 2.500 brotes. Y la idea que básicamente se tiene, digamos, desde un país con una matriz productiva como Argentina, es que es una enfermedad que afecta a los productores, y sobre todo que afecta a los productores que tienen capacidad de exportar. Por lo tanto, nosotros muchas veces cuando se cuantifica el efecto de esto, se habla de las pérdidas debido al cierre de mercados locales, que en su momento en algún trabajo de Sergio Duffy, por ejemplo, estimó unos 1.700 millones de dólares. Ahora yo les quiero mostrar tres mapas como para dar una nueva perspectiva o una perspectiva diferente a esto. Este es el planiferio con la densidad de especies ganaderas que son susceptibles a fibroctosa. Fíjense, cuanto más oscuro, obviamente, más densidad. Sudamérica, una parte importante del centro de África, en Asia, el sudeste asiático, India, China y, por supuesto, Estados Unidos, Europa. Ahora, si este mapa yo lo combino con la densidad de pequeños productores rurales, fíjense que ahora básicamente se marcan las zonas de África, el Medio Oriente, Asia, India. Y ahora, si a esto lo combino y veo la prevalencia mundial solo teniendo en cuenta el tema de los bovinos, fíjense que la fiebre aftosa afecta a una cantidad muy grande de países de recursos económicos limitados, ¿sí? O sea que la enfermedad es también una enfermedad de alto impacto en países con menor desarrollo económico. Más o menos 3/4 de la población de ganado de África, Oriente y Medio circula el virus, ¿sí? Más del 75%, del 77%. Esto es según la OMSA, ¿está bien? Según la Organización Mundial de Salud Animal. La pérdida de producción se calcula de entre 6.500 y 21.000 millones de dólares al año en los países donde la enfermedad es endémica. El 75% de los costos atribuidos a la prevención y control de la fiebre aftosa son incurridos en países de ingresos bajos. Y esto, Eurasia es el 33% y África el 50% de este 75% de los costos atribuidos.
Más aún, en los países en los cuales digamos, tienen zonas libres, los brotes de fiebre aftosa pueden llegar a causar desastres y hay estimaciones de 1.500 millones de dólares al año de la ocurrencia de un brote en un lugar donde no hay registro de la enfermedad, que es algo muy usual que ocurra. Bueno, esto es simplemente no voy a ir sobre esto, pero digo, hay pérdidas directas e indirectas del impacto de los brotes de fiebre aftosa y dependiendo del país y del tipo de economía, hay distintos efectos, digamos. Las regiones más pobres, el efecto sobre los pequeños productores es que reduce la fertilidad de los rebaños, varía la estructura del rebaño, porque empiezan digamos, empiezan a perder determinadas rangos etarios y de categorías de los animales, desalienta el uso de razas que sean más caras, de alta productividad, porque se mueren y sonaron, y no tienen forma de reponerlo, y también afectan la seguridad alimentaria en estos países. Los países que tienen programas de control, bueno, tienen un costo asociado a eso. Las campañas de vacunación, el control de la gestión es muy cara. Los programas de control son difíciles de suspender por el riesgo de nuevas incursiones, que es, digamos, totalmente razonable. Y en algunos casos la amenaza del ingreso puede llegar a dificultar el acceso a ciertos mercados internacionales. En nuestro caso pasa con el tema de la vacunación, que se utiliza como una manera de bloquear el acceso de productos argentinos en ciertos mercados. Los países de fiebre aftosa y que tienen el riesgo de presentar brotes, obviamente cuando esto pasa es un desastre, que es lo que por ejemplo pasó en Inglaterra en el 2007-2008. Para la OMSA, esta es la situación actual. Fíjense que hay una gran cantidad de países en gris, en los cuales no comenta cuál es el estado. Si uno va al mapa del Laboratorio Mundial de Referencia, ve que las zonas endémicas son inmensas en África y en Asia, ¿sí? Que justamente, ustedes recordarán, los lugares de muy alta densidad de población susceptible a la aftosa. Bien. Eh, Estos son algunos de los desafíos que presenta, como dije antes, digamos, el amplio rango de especies susceptibles, la variedad antigénica, la distinta inmunidad entre animales infectados y vacunados, cuáles son las características estructurales del virus que se desarma y pierde inmunogenicidad, tiene distinta patogenia dependiendo del hospedador, el rol epidemiológico de los animales persistentemente infectados, que vamos a pasar un poco por ahí, y la alta transmisibilidad. Estas son algunas de las cosas, pero podría estar hablando un mes, digamos, de las complicaciones que genera el virus de la lactosa. La variabilidad, fíjense, esto es un mapa, digamos, un árbol filogenético donde se ven los 7 serotipos, OAC hacia 1, SAT2 y SAT3, pero adentro de cada serotipo, además, hay varios topotipos y linajes, y la característica es que la inmunidad contra un serotipo no sirve para generar protección contra otro. Bien, para armar un poco este lío, desde el Laboratorio Mundial de Referencia se organizaron pools de virus que circulan en la misma región y que pueden pertenecer a distintos serotipos. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica, el pool 7 tiene el serotipo A, el O y el C, que es el que se está discutiendo acerca de si sigue circulando o no. Algunos otros pools son extremadamente complicados, por ejemplo, el pool 5, que tiene OA y dos de los serotipos de SAT. En fin, esto es una manera también de organizar el tema de cuál es la circulación, porque en general los virus tienen una relación geográfica entre sí, además del tema de los serotipos que pueden ser diferentes, pero se relacionan porque están en el mismo lugar. Esto de vuelta vuelve a ser, esto es una copia de uno de los reportes que hace el Laboratorio Mundial de Referencia, donde marca dónde aparecen los nuevos brotes de la enfermedad. Y fíjense que efectivamente es una enfermedad que está activa en una buena parte del mundo y que afecta a una buena parte de la producción.
agropecuaria. Bien, vamos a ir pasando a algunos temas interesantes, digamos. Las nuevas vacunas contra la fiebre aftosa. Ustedes saben que la vacuna actual es una vacuna formulada con virus inactivado, que contiene las cepas que circulan en la región donde se aplica. En el caso de Argentina son 4 cepas. Está formulada como una emulsión, en este caso con un adyuvante oleoso, y esto le permite una cierta cantidad de tiempo de inmunidad en los animales que se vacunan. Tal es así que, digamos, en animales mayores a 2 años, la vacunación es una vez por año con esta vacuna. Sin embargo, tiene obviamente las contras que se relacionan con el manejo del virus activo. Por lo tanto, hay desde hace muchísimo tiempo, búsqueda de nuevas alternativas. Digamos. Yo simplemente voy a pasar por algunas con algunos ejemplos. ¿Sí? La primera son las vacunas recombinantes que están hechas por ingeniería genética. En esto hay un ejemplo que es muy exitoso, que es una vacuna desarrollada por Plum Island, que de hecho ha sido adquirida por Zoetis para producir, es un virus que es infectivo, pero tiene de lesiones y marcadores que le permiten diferenciarlo del virus de campo, pero además está atenuado, con lo cual puede producirse en cultivos celulares, pero en caso de que hubiera un escape de ese virus, tiene casi nula patogenia en animales susceptibles. También hay otros virus quiméricos en los cuales, por ejemplo, en a un virus de SAD, que es un virus, es un serotipo muy inestable, se hizo una quimera usando la BP4 de uno campos de O1 Kaufberen para que fuera más estable. Estas estrategias se están explorando, pero de estas hay decenas. También hay vacunas con virus atenuados, que obviamente el caso más conocido es el caso de los, perdón, de los virus atenuados. El caso más conocido es el que se desarrolló en Plum Island, en el cual se está probando un genoma en el cual se deoptimizaron, o sea, se cambiaron los codones originales por otros que son menos frecuentes de forma tal de atenuar el virus. Esto es obviamente, una etapa súper experimental, pero cumplo en compartir digamos, con la audiencia que son líneas de investigación que que se están haciendo tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en China. ¿Sí? También hay vacunas dentro de vectores bacterianos, como estos dos ejemplos, esta en un vector derivado de Salmonella, esta en un vector derivado de Lactococcus lactis, y la idea es producir partículas de tipo viral utilizando como vehículo como plataforma de producción sistemas bacterianos. También dentro de vectores virales, y este sí es el ejemplo más conocido, que es el del adenovirus, que también en su momento fue licenciado para su producción en Estados Unidos, el adenovirus para producir tanto vacunas con cápsides vacías del serotipo 24 como de otros serotipos. Pero el éxito de esta estrategia varió mucho dependiendo del tipo de cepa con el que se trabajaba. Sin duda, el más exitoso y que tiene un alcance más cercano son las vacunas basadas en partículas de tipo viral, BLPs o que se llaman cápsides vacías. En esto hay un arreglo impresionante de plataformas para producirlo, desde las que se produjeron, por ejemplo, acá en el INTA en colaboración con el Instituto en Canadá, que es en células de cultivos celulares de mamíferos. También los norteamericanos en Plum Island han desarrollado una estrategia similar, produciendo BLPs en cultivos celulares de células de mamífero. También se producen en sistemas bacterianos, como este ejemplo, Plum Island también lo han producido en sistemas bacterianos, BLPs. También se ha hecho
eh, partículas virales en las cuales había modificaciones de forma tal de hacerlas más resistentes, por ejemplo, en este caso, a la acidificación, de forma tal que la partícula sea más estable y la vacuna más inmunogénica, siempre utilizándose estas estrategias, y la que más desarrollo ha tenido son las VLPs producidas en sistemas de células de insecto con baculovirus, que es el sistema que han desarrollado muchos los ingleses en Pirbright, y que tienen un portfolio muy grande de cepas que pueden producir con esta estrategia, y también están relacionados con la industria para la producción. Por último, las vacunas basadas en sus unidades, péptidos o dendrímeros, de hecho fue en el 85, fue la primera vacuna sintética para la fiebre aftosa. Sin embargo, las limitaciones que siempre se han mencionado aún no se han solucionado, que es básicamente que los péptidos tienen una inmunogenicidad baja y un repertorio antigénico que puede llegar a ser limitado y que puede llegar a permitir el escape a la inmunidad que genera. Bien, ahora, perdón, no sé por qué me sale todo esto. Ahí vamos. Desde el lado de la patogenia, esto no es para que lo leamos, simplemente esto es un esquema del proceso que hace el virus cuando entra en una célula, ¿sí? Es captado por un receptor, que es el receptor de integrinas, y entra a la célula, y en los endosomas, en estos compartimentos celulares, al reducirse el pH, la cápside se rompe, se libera el genoma y empieza la traducción de las proteínas virales en el citoplasma. Bueno, la liberación del genoma, el virus adentro de la célula, son todas señales que la célula detecta a través de receptores especializados, por ejemplo los TLRs, y dispara una cascada de señalización que hace que la célula empiece a producir factores que repelan de alguna manera la infección viral, ya sea citoquinas preinflamatorias o directamente interferones antivirales de tipo 1 o de tipo 3, dependiendo si son células epiteliales. Bueno, yo lo que les quiero mostrar en este esquema es la cantidad de lugares en los cuales las distintas proteínas del virus, estas son todas las proteínas no estructurales, inhiben pasos de esta cascada, y esa es la manera en la cual el virus evita que haya una respuesta antiviral rápida, y ese tiempo es el que gana para poder infectar otras células, y por eso es una infección aguda, digamos. La velocidad que tiene el virus para replicarse es porque a su vez tiene mecanismos que le hacen ganar tiempo. Fíjense la cantidad de lugares en los cuales proteínas no estructurales interactúan con distintos pasos, y también proteínas estructurales, estas, ¿sí? BP3, BP1, o sea que la proteína estructural, además de formar la cápside, también puede llegar a tener funciones en la patogenia y en evitar que haya una respuesta antiviral. En patogenia, en los últimos años, hubo una inmensa cantidad de trabajos que han sido desarrollados desde uno de los grupos de investigación en Plum Island, que es el de Jonathan Arts, que trabajó en estudiar, en revisitar conceptos de patogenia, tanto en el hospedador natural, o más común, mejor dicho, que es los bovinos, como también en otros hospedadores como los ovinos o los cerdos. ¿Sí? Yo, digamos, medio para resumir esto, es interesante porque en cada especie, digamos, la patogenia tiene características que son únicas, en algunos casos compartidas. Por ejemplo, ovinos y porcinos tienen lugares de replicación primarios muy similares, que son las tonsilas de la zona orofaringia. Mientras que en los bovinos es más el epitelio de la mucosa oronasal, los lugares primarios. Sin embargo, los cerdos no hacen persistencia, o sea, no pueden quedar persistentemente infectados, mientras que los bovinos y los ovinos sí. Bien, otro de los puntos
que de los trabajos estos que se ve es que dependiendo de la manera en que uno estudie, en cuanto el modelo que utilice para estudiar la infección, la patogenia puede variar. O sea que esto es muy delicado porque no es fácil replicar las condiciones naturales de infección. Yendo a los bovinos, es interesante, yo voy a ir recordando algunas cosas que me parecieron me parecieron piolas, digamos, y que son de un desarrollo más o menos reciente. Uno de los trabajos que hicieron fue tratar de estudiar, de comparar los tejidos que se veían afectados durante las primeras etapas, durante las 24, 48 horas de la infección, con los tejidos donde después detectaban persistencia del virus en bovino. Entonces acá lo que se ve es digamos, el tejido del nasofaringio, el tejido epitelial, y esto verde que marcan son las células epiteliales, ¿sí? Esto que está en rojo son las células infectadas por el virus de Esfera aftosa, ¿sí? Y estas en celeste son células que identifican como células presentadoras de antígeno. Estas acá son linfocitos B. Lo que ven ellos es que las áreas de infección en general están siempre asociadas a células del epitelio, pero se producen erosiones, rupturas del epitelio, y hay una infiltración de células presentadoras de antígeno. O sea, hay una actividad proinflamatoria en la zona y hay una presentación activa, una inmunidad. Cuando esto lo comparamos con los tejidos infectados en los animales persistentes, de vuelta se vuelve a ver que la localización es similar, siguen siendo células epiteliales, pero mucho menos. O sea, ellos en este caso analizan 100 slides y de ellas tienen una que es positiva. En el otro caso es mucho más frecuente. O sea que en los animales persistentes siguen estando infectadas las mismos tipos de células, pero en menor cantidad. Otra de las diferencias es que no aparecen las erosiones que se veían antes, ¿sí? Y otra de las diferencias es que en los animales persistentes hay como una mayor distancia entre las células del sistema inmune y las células infectadas. Es como que en los animales, si lo comparamos, en los animales persistentemente infectados, fíjense, esto es la infección aguda con las células presentadoras muy cerca de las células infectadas, y esta es la infección persistente con las células presentadoras mucho más alejadas. La idea es que, de alguna manera, la inmunidad en los animales persistentes no llega a ser efectiva de forma tal de eliminar las células infectadas. Y eso le permite al virus persistir en el tiempo en ciertos santuarios de tejidos, ¿sí? Que son siempre, están en el término bovino, siempre en la mucosa oronasal. Uno de los conceptos más importantes, digamos, que este grupo desarrolló fue el tema de que la infección podía generar animales persistentemente infectados, ya sea que fueran naive, o sea, que fueran animales que no tuvieran inmunidad, como animales vacunados. Esto es básicamente lo que muestran acá es la detección de RNA viral en el PROBAN o las copas de líquido esofaríngeo. Fíjense que los animales que son portadores tienen detección de virus en estas muestras, mientras que los animales no portadores limpian la infección más o menos a partir del día 10. Esto es uno de los puntos que ellos marcaron, digamos. Históricamente se consideró que los animales persistentemente infectados eran aquellos que más allá de los 28 días, 4 semanas, un mes, algo así, seguían siendo infectados. En los trabajos estos lo que ellos muestran es que el punto de quiebre entre que un animal sea carrier o no sea carrier en los animales no inmunes son los 10 días. O sea, en los 10 días el animal o lo resuelve o no lo resuelve y mantiene la enfermedad,
durante un tiempo que puede ser variable, pero puede ser de meses a años. ¿Sí? Y fíjense que la proporción de portadores que ellos encontraron es bastante alta, 62% contra un poco menos de 40% de no portadores. En los animales vacunados, al hacer esto, también encontraron portadores, no portadores y algunos que, o sea, que se infectaban y que resolvían la enfermedad y otros que ni siquiera se infectaban, o sea, que tenían como una inmunidad esterilizante. En los casos de los vacunados, lo que ellos encontraron es que es, de hecho, antes el momento en el cual se decide si un animal vacunado va a ser carrier o no va a ser carrier si es que se infecta. Es a los 7 días. Y en este caso, volvieron a encontrar niveles muy similares a los naive en cuanto a la cantidad de portadores. O sea que el estado de vacunación no necesariamente tiene un impacto en el porcentaje de animales portadores. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un primer mensaje que enviaron, digamos. Luego, si uno ellos hicieron, entre otros de los trabajos, un recorrido, fíjense, estos son todos distintos tejidos donde hicieron detecciones de virus. Lo que encontraron es que los animales naive, tanto en las etapas, digamos, previrémicas, en esta, en la etapa virémica y en la posterior, tenían una cantidad muy grande de muestras positivas, ¿sí? Mientras que los vacunados, si bien también podían tener replicación del virus, y tenían siempre la replicación en la zona oronasal, fíjense que la cantidad de tejidos afectados era mucho menor. ¿Sí? O sea que la detección de ARN viral en sangre, en tejidos del tracto respiratorio y en tejidos periféricos, si bien son similares en términos de los lugares primarios de replicación entre los animales vacunados y naive, en los naive es mucho más extendido. O sea que la vacunación sí genera una barrera efectiva por eso es que estos animales pueden infectarse, pero pueden no enfermarse. ¿Sí? Por eso puede ser que no tengan generalización, porque tienen una replicación que está contenida en la región orofaringe. Esto es una serie de experimentos que me parecieron interesantes porque lo que ellos probaron es qué pasa si coinfectamos, digamos. Entonces, hicieron 2 o 3 esquemas distintos. En el primero, hacen una coinfección de un serotipo O y un serotipo A y ven, después de 35 días, qué es lo que rescatan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ven en los sitios primarios de replicación, en los sitios de persistencia, si hubo persistencia y qué virus es el que persistió? Bueno, lo que encontraron es que de los 4 animales que coinfectaron con el virus A24 y el O manisa, los 4 tuvieron síntomas de enfermedad, 3 resultaron carriers, portadores para el serotipo A, y 1 para el serotipo O. ¿Está bien? O sea que hay una competencia y en algún momento uno de los 2 virus prevalece sobre el otro, pero la persistencia es de uno solo. Cuando analizaron las vesículas, veían que algunos animales tenían en las vesículas virus A, algunos tenían de los 2 virus, algunos tenían uno solo de los virus, ¿sí? El O. Entonces, solo uno de los animales tenía, las 3 vesículas de uno de los animales tenía solo genomas del A24, y a pesar de que el animal fue virémico para ambos virus, pero solo uno fue el que finalmente generalizó. Entonces, esto marca que en las coinfecciones, que es algo que ocurre en lugares donde los virus circulan muy abundantemente, las confecciones son posibles. Y lo que ellos ven es que al menos cuando ellos ponen los 2 virus al mismo tiempo, hay una exclusión entre uno y otro. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una coinfección escalonada? Quiere decir, primero infectamos con uno y después infectamos con otro. Bueno, eso es lo que hicieron ellos. Hicieron 2 grupos, uno en el cual infectaron primero con A, luego con O, después de 21 días con O, y después esperaron 28 días para ver qué es lo que tenían. El otro grupo, primero infectaron con A, luego con O, y esperaron 35 días. O sea, esperaron más tiempo. Bueno,
En total fueron 8 animales, ¿está bien? Son experimentos muy complicados, por eso los N no son gigantes, pero la información me parece que es piola. Fíjense que de los 8 animales, ¿sí? 6 de los 8, cuando fueron infectados con el virus O, no se enfermaron, o sea, no mostraron síntomas de la enfermedad. 2, que son estos dos, este y este, mostraron vesículas nuevamente y generalización después de la infección con el O. O sea que la infección con A, previamente, en 6 de los 8 animales, impidió que el virus O generara la enfermedad nuevamente. O sea que existió una protección por la infección previa. Fíjense que además de estos animales, en 3 de ellos el virus que persistió es el virus O, en otros 3 es el virus A, y en 2 de ellos persistió un virus que era una quimera, que tenía partes de A y partes de O. Y las quimeras en estos casos fueron en general proteínas estructurales del virus A y no estructurales del virus A y proteínas estructurales del virus O. O sea que los animales pueden ser reservorios en los cuales empiezan a generarse variantes del virus y quimeras del virus que no existían. ¿Sí? Es interesante que cuando ellos la infección la hicieron a los 21 días, observaron esta protección en algunos animales a la segunda infección. Cuando la segunda infección la hacen a los 35 días, ninguno de los animales resultó protegido. O sea, se infectaron con A, pasaron 35 días cuando lo inocularon con O les hicieron, fue poner aplicación oronarsal. Cuando ingresó el virus O también en este caso en los 4 animales generó la enfermedad, a diferencia de lo que pasó antes. O sea que en este caso 4 de 4 mostraron síntomas de la enfermedad luego de la segunda infección y solo un solo animal quedó como portador del serotipo A. ¿Sí? O sea que esto lo que marca es que hay eh, un juego entre el hospedador y el virus que es muy difícil de prever y los resultados pueden llegar a ser súper variables, pero digamos, las coinfecciones existen y es posible, de hecho, aislar más de un virus, de una cepa de virus en un mismo animal. Ahora, entonces, ¿con esto qué? La verdad es que el rol epidemiológico de los portadores sigue estando muy en discusión, porque trabajos del mismo grupo que produjo todo este conocimiento muestran que hay una falta de transmisión de animales, de bovinos infectados a bovinos naive, por ejemplo, en Vietnam, en condiciones de campo en Vietnam. Por otro lado, se ha detectado que el búfalo africano puede, digamos, tener la capacidad de transmitir a otros búfalos y a bovinos, pero en los animales persistentes eso no se verificó. De todas formas, eh, hay toda una línea en la cual se piensa que los animales vacunados pueden tener infecciones subclínicas que son las que permiten que el virus de alguna manera se siga manteniendo en el medio. Por eso todo este tema con las vacunas y que la vacunación puede no prevenir la circulación del virus, cosa que en el ejemplo de Sudamérica no se demostró así, digamos. La campaña de vacunación ha sido tremendamente exitosa y el control de la enfermedad se basó justamente en la vacunación. Bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros, digamos, en relación a esto? Digamos, estos conocimientos empezaron a dar vuelta alrededor de qué pasa en las mucosas de los bovinos. Nosotros decidimos estudiar un poco qué es lo que pasaba con la inmunidad en la mucosa de los bovinos cuando se le hacía una infección por una vía medianamente natural como es la vía de infección oral nasal.
Este es un experimento bastante simple en el cual nosotros infectamos una cantidad de animales por vía oral nasal y a distintos tiempos post-infección lo sacrificamos y medimos distintos parámetros de inmunidad, ya sea sistémicos, o sea, de la inmunidad en la sangre, como en mucosas. Bueno, vamos a ver este gráfico de la izquierda, que es el, digamos, el más, es bastante típico, que es, por un lado, la viremia, que vemos que a partir del día 2 empieza a detectarse, llega un pico al día 3 y empieza a bajar al día 4 hasta desaparecer al día 5. Esto se debe a que, paralelamente a esto, empieza a desarrollarse la inmunidad de anticuerpos, que en el día 4 hace bajar el título y al día 5 termina de limpiar la infección circulante. Si nosotros analizamos cuál es el perfil de los anticuerpos estos que circulan, notamos que, como es esperable, la infección empieza la respuesta empieza con las IgM, luego empiezan a aparecer las IgG1 y las IgG2 en el caso de los bovinos. Lo interesante es que al día 5, que es cuando el virus es limpiado de circulación en estos bovinos, el isotipo dominante es la IgM. O sea que es la IgM la principal responsable de hacer el clearance del virus en los animales. ¿Sí? Bueno, y esto ocurre muy rápido. O sea que el virus es muy rápido, la inmunidad es muy rápida, pero esta ventana de tiempo que hay entre el día 1 y el 3, 4, es el que permite, es el tiempo que le da la respuesta del organismo al virus a llegar a las extremidades, ¿sí? Ahora, uno de los grandes debates era, bueno, pero ¿qué pasa en la región oronasal? Porque evidentemente ahí es donde el virus hace la replicación primaria y es donde el virus eventualmente puede llegar a hacer la persistencia. Entonces, nosotros desarrollamos, digamos, una estrategia que era, en una serie de linfonódulos que hay a lo largo del tracto respiratorio, medir la cantidad de células productoras de anticuerpos, como una manera de cuantificar la respuesta. Lo que encontramos fue muy interesante porque la respuesta de mucosas efectivamente va prácticamente al mismo tiempo y ocurre con un perfil muy similar que la respuesta sistémica. Fíjense, esta es la respuesta sistémica que aparece a los 4, 5 días hacia el pico, y acá lo mismo, la respuesta de células productoras de anticuerpos empieza a ocurrir al día 4, el pico es al día 5 y son todas células productoras de anticuerpos de IgM. ¿Sí? Esto es típico de una respuesta T independiente, como un trabajo del año 86 que se hizo en el INTA, con Fernando Fernández, Manuel Borca. Ellos mostraron, digamos, fue uno de los trabajos iniciales en los cuales mostraron que efectivamente la respuesta al virus era rápida porque no precisaba la colaboración en la infección, en la colaboración de las células T. Entonces, en bovinos, la infección aerógena, que es lo más similar a lo que puede llegar a ocurrir en un contacto natural, efectivamente induce respuestas adaptativas a lo largo del tracto respiratorio que son similares a las sistémicas y responden a esta paradigma de respuestas de independientes. Fuimos un poco más allá y quisimos ver qué pasaba si nosotros infectábamos a los animales vacunados. ¿Y qué pasaba con la vacunación? La vacunación podía llegar a generar inmunidad en mucosas. La vacunación sabemos que produce anticuerpos que circulan. Pero ¿qué pasa en las mucosas, que es donde aparentemente el virus replica al principio y después de alguna manera puede llegar a acantonarse? Bueno, este es un diseño bastante fácil también, en el cual vacunamos una cantidad de animales y algunos animales los sacrificamos en tiempos previos a la infección. Luego de la infección sacrificamos 2 animales por tiempo, a los 2, 3, 4, 5 y 6 días post-infección. Y ahí hicimos el mismo tipo de medición. Medimos las respuestas inmunes de lo que circulaba en sangre y qué pasaba en las mucosas. Bueno, lo que vimos primero es que todos los animales vacunados e infectados resultaban protegidos. O sea que lo que nosotros vamos a ver es una respuesta de tipo protectora, digamos. Es una respuesta que tiene un final feliz, digamos, no una respuesta fallida, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros vimos es que cuando vacunas la respuesta sistémica, evidentemente con la vacuna sigue el mismo tipo de esquema en el cual primero aparece la IgM,
luego empieza a subir la IgG1 y más tarde la IgG2. ¿Está bien? Lo que notamos en la respuesta de mucosa es que las zonas productoras de anticuerpos en realidad eran solo del tipo IgM. ¿Está bien? Lo cual nos llamó la atención porque ya era una diferencia con lo que pasaba en la infección. Pero por otro lado era sorprendente porque una vacunación que se daba en la tabla del cuello generaba células productoras de anticuerpos en los linfonódulos del tracto respiratorio. Células productoras de anticuerpos contractos, obviamente. ¿Qué pasaba cuando se hacía el desafío viral? Estos animales, cuando se les hacía el desafío viral, en la parte sistémica ocurría primero un consumo de anticuerpos que se unían al virus y lo sacaban de circulación, por eso bajan los niveles, pero no cambia mucho el perfil de isotipos que se veía justo antes de la infección nasal. Ahora, en mucosas encontramos algo totalmente diferente, porque la infección en mucosas muy rápido indujo la aparición de células productoras de anticuerpos de otros isotipos. Lo que se ve acá, fíjense, comparando los infectados con los vacunados, en los infectados a los 4 días post-infección, empiezan a aparecer células productoras de anticuerpos del isotipo IgM y luego IgG1 e IG2. En cambio, en los animales vacunados, luego de la infección, ya a los 2 días hay una respuesta en la cual empiezan a aparecer IgG1, IgA y más adelante IgG2. Entonces, la idea es que en los animales vacunados, la infección genera una respuesta de memoria y eso es lo que impide que el virus cuando entre, se replique en altas cantidades y haga la generalización a las extremidades y a los tejidos periféricos. O sea que la vacunación sistémica efectivamente induce respuestas en mucosa, virus específica, y puede instruir a los linfocitos B locales para que cuando se encuentren con el virus disparen una respuesta rápida de memoria que impida la diseminación del virus por el organismo. En paralelo a esto, eh, otros grupos con los que nosotros colaboramos, el grupo de Alejandra Capozzo, fue desarrollando test serológicos que miraron otros aspectos de la inmunidad, además de la naturalización y el ELISA en fase líquida, que medía la cantidad total de anticuerpos, aspectos que dieran alguna característica y a la respuesta humoral, digamos. Y para esto se desarrollaron los ELISA de isotipos y un ELISA que me parece muy interesante, que es el ELISA de avidez. ELISA de avidez es una ELISA que mide la afinidad de los anticuerpos que se generan contra un determinado antígeno. Originalmente esto, de hecho, hay un trabajo de Fernando Pollack, se deben acordar, que tuvo un rol durante todo el tema de respuesta al coronavirus. Pollack trabajaba en sarampión. Y ellos vieron que había vacunas de sarampión que podían generar un sarampión atípico, que era porque esas vacunas generaban anticuerpos que eran de baja avidez. Entonces, desarrolló todo un sistema para poder medir la avidez de los anticuerpos contra este sarampión. Bueno, ese mismo concepto fue llevado a aftosa y se genera este trabajo que es del 2012, donde se desarrolla una ELISA para medir la avidez, además de los isotipos de los anticuerpos específicos. Bueno, este concepto ahora lo vamos a revisitar porque es interesante. La avidez, si uno mide los anticuerpos totales, fíjense acá en negro y acá la avidez de los anticuerpos, la avidez va subiendo en el tiempo y sube con cada una de las revacunaciones. ¿Está bien? Fíjense, en esta vacunación suben rápidamente los anticuerpos totales, pero la avidez de los anticuerpos es baja. Sin embargo, cuando se los revacuna, la avidez sube muy rápidamente y el título de anticuerpos totales también, pero el salto significativo es en la afinidad, ¿sí? La avidez entonces aumenta con el tiempo y después de cada vacunación.
y no está necesariamente relacionada con el título de los anticuerpos, o sea, con la cantidad. Esto lo pudieron comprobar con 4 cepas distintas de virus. O sea que es un fenómeno que es básicamente generalizable a distintas cepas virales. Básicamente lo que marca la validez es la maduración de la respuesta inmune. Entonces, ahí empezamos a poder relacionar protección con maduración de respuesta inmune, ¿sí? En la medida que los anticuerpos aumentan su afinidad, la avidez, que es la suma de las afinidades de todos los anticuerpos del suero, aumenta. Y por lo tanto, muchas veces eso está relacionado con aspectos de la protección. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos de esto. Esto es un experimento en el cual nosotros quisimos probar qué pasaba con la transferencia pasiva de anticuerpos, no porque fuera una estrategia que quisiéramos hacer, sino para poder comprobar si los anticuerpos solos eran capaces de proteger a un animal de la infección oronasal. Por lo tanto, nosotros hicimos una serie de inmunizaciones en animales y sacamos sangre a los 7 días post vacunación, o sea, suero de animales recientemente vacunados y suero de animales de 26 días post vacunación. Y ese suero lo transferimos a otros animales vírgenes, ¿sí? Ya sea el suero de 7 días y el suero de 26. Mantuvimos 2 animales sin vacunar y tuvimos también animales que vacunamos, o sea, activamente, y a todos estos, en algunos casos la vacunación se hizo 7 días antes de la infección y en algunos casos 26 días antes de la infección. A todos estos se le hizo una infección oronasal, ¿está bien? Y se midió tanto la inmunidad sistémica como la inmunidad a nivel de mucosas en los linfonódulos retrofaringios mediales y traqueobronquiales, o sea, en los linfonódulos de la zona eh, del tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Primer resultado, nosotros cuando hicimos la infección oronasal, los animales naive obviamente no quedaron protegidos, los que habían recibido el suero de 7 días tampoco quedaron protegidos, los que habían recibido el suero de 26 quedaron protegidos todos, y los 2 animales vacunados, ya sea a 7 o a 26 días, quedaron protegidos. ¿Está bien? Entonces, quisimos utilizar esto para ver qué diferencias había en la inmunidad que se había desarrollado en cada caso. Entonces, fíjense, estos son los anticuerpos totales, medidos por el ELISA en fase líquida. Esto es el animal que es vacunado a los 26 días, y este es el momento, el día 0 es el momento de la infección. O sea, que el animal vacunado se lo infecta y hasta 7 días post-infección no hay grandes cambios, de hecho empieza a subir el nivel de anticuerpos por el booster que le da. Este animal es una inmunidad prácticamente esterilizante, digamos. No tiene ningún cambio, no solo sintomático, sino que no tuvo cambios en la inmunidad observada después de la infección. Por ejemplo, sin embargo, si nosotros vamos al animal vacunado de 7 días, que es este azul, fíjense que a los 7 días efectivamente tenía una inmunidad muy baja, pero que luego de la infección, a partir del día 3, sube muy rápido comparado con los naive, que la subida es el día 5, o con los animales a los que se le había transferido el suero de 7 días, que también es el día 5. O sea que de alguna manera la vacunación, aún a los 7 días, podía generar una respuesta luego de la infección que podíamos de alguna forma emparentar con la respuesta de Moria, lo cual es algo bastante sorprendente, pero bueno, en una respuesta que puede tener aspectos de independencia respecto a las células T, la velocidad en la cual se puede llegar a armar una respuesta de Moria puede ser más rápida. Fíjense, midiendo la avidez, en los animales vacunados de 26 días no vemos gran diferencia con lo que pasa en la cantidad total de anticuerpos. Pero cuando uno mira al animal de 7 días, ve claramente que a partir del día 2 la avidez de los anticuerpos sube.
Entonces, de vuelta, la reestimulación que genera el virus al entrar puede ser la manera en la cual se disparan respuestas de memoria, y aún en animales que habían sido vacunados muy poco tiempo antes, ¿sí? Y fíjense, digamos, uno de los parámetros para ver esto es que sube la avidez como habíamos visto antes, que la avidez subía cuando había una reinmunización. Los animales que tenían una cantidad alta de anticuerpos, obviamente en esa vez no varió porque estos anticuerpos que fueron transferidos de animales de 26 días post vacunación, bloquearon directamente la generalización y la replicación del virus en tejidos periféricos. Pero vamos a ver qué pasa con la comparación y qué pasa entre animales naive y animales vacunados a 7 días, y qué pasa a nivel de mucosas. Fíjense que a nivel sistémico, los animales no vacunados, obviamente, que desarrollaron la enfermedad y tuvieron una respuesta parecida a la que habíamos visto antes con los otros animales infectados, naive, en la cual claramente se despega una respuesta de IgM a partir del día 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en los animales vacunados a 7 días y vacunados y desafiados a los 7 días? Fíjense que después del Challenger nasal, ya rápidamente, a los dos días, ya empiezan a aparecer de vuelta anticuerpos de otro isotipo, además del IgM, de IgG1. Y rápidamente sube la respuesta. Este animal quedó protegido, ¿sí? A diferencia de en la cual hubo un delay de 2 días, nada más, en la respuesta y una composición típica diferente, eso hace que el animal se enferme o no se enferme, ¿sí? De hecho, cuando fuimos a estudiar qué pasaba con los anticuerpos en mucosa, vimos que el animal no vacunado, a los 7 días, o sea, a los 7 días post-infección, tenía niveles similares de IgM, IgG1, pero niveles bajos. Ahora, fíjense lo que pasa con el animal que había sido vacunado 7 días antes. Se produjo una respuesta de memoria de células productoras de anticuerpo de IgG1. Y esta es posiblemente la diferencia entre que un animal se enferme o no se enferme, digamos, aún cuando fue vacunado pocos días antes, ¿sí? Bueno, estos son vacunas convencionales, ¿ok? Justamente lo que se está trabajando son en vacunas que disminuyan estos tiempos en los cuales la inmunidad protectora puede generarse antes. O sea que la vacunación convencional puede promover efectivamente respuestas secundarias tempranas luego del contacto con el virus infectivo, tanto a nivel sistémico como humoral. Vamos a ir cerrando. Le voy a mostrar un ejemplo nuevamente de esto aplicado. Esto era un virus homólogo, o sea, animales que eran vacunados con el mismo virus que se desafiaba. Ahora le voy a mostrar un ejemplo de estos parámetros, pero aplicado al tema de las cepas heterólogas. Como saben, es uno de los principales problemas que tiene hoy en día la lactosa, que es ¿con qué vacuno? Si es parecido a lo que circula y si lo que circula va a poder ser, digamos, si la inmunización que yo hago va a poder frenar el virus que está circulando si no es igual. Entonces, eso es lo que se llama, digamos, el estudio de protección entre cepas heterólogas, y básicamente lo que se ha hecho es lo que se llama el vaccine matching, que es tratar de ver si la vacuna de alguna forma tenía capacidad protectora contra cepas que no estaban incluidas dentro de la formulación. Bueno, para hacer esto nosotros hicimos un esquema bastante simple en lo cual hicimos 4 distintos esquemas de vacunación utilizando el modelo A24-2001. A24 y A2001, ustedes saben que entre sí tienen una protección cruzada bastante limitada. Entonces, utilizando ese modelo que ya se había estudiado bastante, nosotros quisimos ver otros aspectos de la inmunidad. Uno de los grupos se vacunó con una cantidad moderada de cepa A24, que para el virus homólogo es niveles que van a producir protección, pero para el virus heterólogo suponíamos que no.
También se hizo otro grupo que se vacunó con una vacuna monovalente, pero de alta carga, con 4 veces más antígeno. Luego hubo otro grupo en el cual se hicieron 2 vacunaciones en 30 días, o sea, el día 0 y el día 15, los animales recibieron 2 vacunas de la vacuna de baja monovalente de baja carga. Y por último se hizo un grupo en el cual se puso una vacuna trivalente que tenía el virus A, el virus O y el virus C, y sumados daban la misma masa antigénica que la vacuna de alta carga monovalente. Se hizo a los 30 días el desafío con la cepa heteróloga, que es el A2001, y se utilizó la inyección en la lengua. Bueno, lo que nosotros vimos es que en la vacuna de baja carga monovalente, de los 5 animales, 2 se infectaron, o sea, solo el 60% quedó protegido. En la vacuna de alta carga, el 80% quedó protegido, y en la vacuna en los revacunados y en los que recibieron la vacuna trivalente, todos los animales resultaron protegidos. Los 2 animales naive, obviamente, quedaron infectados. Entonces, esto en principio tiene un mensaje que es: si vos aumentás la carga antigénica, si vos incluís cepas o si revacunás, es posible que puedas mejorar la protección contra cepas heterólogas. Esto, de vuelta, es en este sistema A24, A2001. Bien, entonces nosotros quisimos ver, bueno, qué es lo que hacía que un animal pudiera estar protegido o no protegido. ¿Qué les pasó a estos animales que quedaron enfermos? Bueno, empezamos a hacer las evaluaciones clásicas, y lo que vimos, agrupamos todos los animales no protegidos de un lado y los no protegidos, los protegidos de un lado y los no protegidos del otro. Medimos anticuerpos neutralizantes y vimos que no había diferencia en los títulos de los animales. O sea, los animales no protegidos y los protegidos antes del desafío tenían el mismo nivel de anticuerpos neutralizantes. Cuando fuimos a los anticuerpos totales, pasaba lo mismo. Los animales no protegidos y los protegidos tenían niveles equivalentes de anticuerpos totales. Cuando fuimos a medir la avidez, notamos que sí había diferencia en este caso. Cuando medimos la avidez contra la cepa de desafío, los animales no protegidos tenían una avidez sensiblemente menor que los animales protegidos, ¿sí? Pero lo interesante es que esto también se veía cuando se medía la avidez de los anticuerpos contra otras cepas. La que estaba en las vacunas, la 24, y la 1 Campos, que estaba en una sola de las vacunas, ¿sí? Esto de vuelta nos pareció interesante, porque no era que el aumento de la avidez estaba restringido a una cepa, sino que de alguna manera involucraba a otras cepas diferentes que tenían diferencias antigénicas entre sí. Básicamente lo que nosotros acá observamos es que la avidez a los 30 días fue el único parámetro serológico que diferenció animales protegidos de no protegidos, y el que correlacionó con la protección contra la cepa heteróloga. Después hicimos una correlación entre los valores de avidez que se medían contra una cepa, contra A2001 y A24, contra O1 Campos y A2001, y contra O1 Campos y A24. Y lo que vimos es que había una gran correlación entre los valores de avidez que Hola obtenías contra un Martín, virus sí, en un nos animal. seguimos Si con la obtenías un valor de academia. avidez contra un Hola. virus, obtenías un valor similar de avidez contra otro. Y esto, cuando comparamos diapares, A24, A2001, A2001 Campos y A24, A1 Campos, obtuvimos índices de correlación muy grandes. O sea que esto es interesante desde que Estás en una es reunión con la posible que los academia, anticuerpos después te llamo. que Chao, chao. reconocen, de alta afinidad, que reconocen estos epitopes, reconozcan epitopes que están de alguna manera conservados entre las distintas cepas. Bien, simplemente para cerrar, esto es algo también estamos probando en el serotipo O, y de vuelta hicimos distintas vacunas que se aplicaron se vacunaron y se revacunaron 3 veces, y quisimos ver qué pasaba con la respuesta contra otras cepas de O que no estaban en la vacuna. Lo que les voy a mostrar es un trabajo que estamos haciendo con la gente de SENASA, ¿sí? Con la gente de la Dirección de Laboratorios de SENASA, que son los que además
proveen los virus exóticos, ¿sí? Solo que se han probado una cantidad importante, incluyendo virus de la región asiática. Yo les voy a mostrar solo re- digamos, resultados preliminares que tenemos con con algunas de las cepas que son las de la región de Sudamérica, que son dos aislados de los brotes de Ecuador del 2010-2011. Esta es la respuesta de anticuerpos neutralizantes de los distintos grupos vacunales en el tiempo. Fíjense, esta es la primera vacunación, la segunda, la tercera, y en cada vacunación hay un aumento de los niveles neutralizantes de anticuerpos. Cuando nosotros esto lo medimos contra una de las cepas del aislado del Ecuador, fíjense que la cantidad de anticuerpos neutralizantes efectivamente es mucho menor. O sea que la capacidad neutralizante de estos suelos es menor, pero va aumentando a medida que se aplican inmunizaciones a los animales. Ahora, cuando hacemos esta comparación con otro virus aislado del mismo brotes, fíjense que las diferencias, cuando uno ve la secuencia, las diferencias son mínimas entre estos dos virus. Pero hay un virus que es imposible de neutralizar, ¿sí? Entonces, esto marca que nosotros estamos haciendo una estrategia en la cual podemos hacer virus quiméricos intercambiando partes del virus O1 campus, que es el que se neutraliza, con partes de los distintos virus heterólogos. Y con eso nos va a permitir mapear qué partes de estos virus heterólogos son las que hacen caer la neutralización. Por lo tanto, vamos a poder llegar a dirimir qué partes de la capsis son las que tienen un rol importante en la neutralización cruzada. De vuelta, en este sistema, acordémonos que los virus de aftosa, algunos dicen que son 7 virus diferentes, digamos, porque son 7 serotipos y cada uno tiene una patogenia diferente en cada hospedador. Por lo tanto, esto puede variar, pero por eso quisimos ir a este serotipo, que es uno de los que más circulan actualmente. Para cerrar, simplemente contarles cuáles son nuestras líneas actuales de trabajo, que estamos trabajando en esto de los mecanismos de protección heteróloga. Estamos estudiando el tema de la capacidad inmunogénica de vacunas formuladas a BLPs, que son las que yo les mostré, que hay tantas distintas variantes y estrategias para producirlas. Y por otro lado, estamos trabajando en el desarrollo de anticuerpos recombinantes que tengan amplia cobertura técnica, que puedan llegar a servir además en procesos de diagnóstico que no estén restringidos por cepa, ¿sí? Simplemente para repasar lo que vimos es que digamos, en el contexto de nuestras investigaciones y de los grupos asociados a nosotros, se desarrollaron nuevos ensayos para medir respuestas humorales. Eso permitió mejorar la comprensión y cómo se caracterizaba la respuesta inmune inducida por las vacunas y por la infección. Tanto la infección oronasal como la vacunación sistémica efectivamente generan respuestas en mucosas, ¿sí? Y estas respuestas en mucosas tienen un rol importante en la protección. La avidez de los anticuerpos surgió como un parámetro interesante para poder medir la calidad de la respuesta inmune que se genera. Y en ese sentido, nosotros nos gusta la idea de que la calidad más que la cantidad de los anticuerpos es importante para poder predecir la protección ante una infección viral. Nada, agradecimientos, fíjense, hay una cantidad muy importante de gente que trabajó con nosotros. Estos jóvenes profesionales que tienen el asterisco son tesis doctorales que se hicieron en el contexto de estas investigaciones. Por supuesto, la colaboración para nosotros crítica con la gente de Plum Island y en particular con Manuel Borca, y también el apoyo desde SENASA y desde la industria de Biogénesis Vagó en la provisión, en algunos casos, de materiales y en el caso de SENASA, materiales críticos como virus y la participación en los proyectos de investigación. Nada más, simplemente recordarles que existe una red internacional de laboratorios de investigación de fiebre aftosa.
que este año está haciendo el Congreso en noviembre, en Kampala, en Uganda, y que el INTA es miembro desde el 2008 y es el que le ha permitido, en muchos casos, realizar Sí, sí, colaboraciones con otros laboratorios, en nuestro caso con Estados Unidos, pero también con Sudáfrica, Inglaterra. volviendo a casa. Este, Yo estoy en casa, sí, justo está terminando un Zoom que hablaba sobre el tema de la fibra bueno, aftosa y ahí lo ven que que tiene han el micrófono avanzado. abierto. Lo más interesante Y me nada más, quería de pareció vuelta que vos, después de agradecer a tu la academia por vacunación, la invitación aparentemente y los especialmente a Ana anticuerpos tienen por pensar avidez en mí y por aprovecho controlar la este momento infección. para La palabra nada, avidez no se me expresar había ocurrido nunca. mi Entonces, agradecimiento profundo por han hecho pruebas, tu viste, rol vacunando a los como 28 días, formadora, a los no solo de mi 25 caso, sino días, de muchos de nosotros, que repitiendo en después una pudimos palabra, logras volcarlo un a otros lugares. estado Así que de de vuelta, Ana, inmunidad muchas gracias y gracias por la invitación. creciente. Se Esto escucha, que vamos a, yo lo hay alguien traslado ahora hablando a y no puedo virus escuchar bien. Sí. No sé quién está hablando. la, la ¿Escuchan a alguien infección que está a hablando? todos, ¿no es Sí, cierto? decirle que Señor cierre los Alejandro, por micrófonos. favor, si puede ¿Cómo? mutear el... Que la infección en el COVID, ¿no es Muteen los cierto? micrófonos, alguien está hablando y no se escucha. Sí, alguien está Espera, hablando. espera que se controle y me protestan acá. No, no sé. Obvio. ¿Ya está? ¿Podemos? Bueno, Mariano, Ya muchísimas está. gracias. Mira, yo tengo una cantidad de Bueno, preguntas para hacerte, pero no sé cómo están los tiempos, ¿viste? Así que te la haré en otro momento. Pero una de las preguntas es, ¿cuáles son, a tu entender, los temas más relevantes de la problemática de aftosa a nivel global en este momento? Así, concretamente. y bien, o sea, yo creo que tiene que ver con el tema de los bancos de vacunas, de qué tenemos, qué ponemos en los bancos de vacunas, qué es lo que está circulando, qué tan buenas son nuestras vacunas para eso, cómo hacemos para que nuestras vacunas sean mejores. Eh, Todo lo que tiene que ver con la protección heteróloga para mí es el tema, porque está bastante, o sea, se avanzó mucho en entender que las fuentes de variación del virus son Tremendo. muchas, digamos, Son no tremendas. solo cuando replica y va pasando, sino que adentro del animal, que cuando se infecta con dos virus se producen quimeras, digamos, hay una cantidad impresionante y eso va a ser un desafío para decir, bueno, ¿cuál es la vacuna que yo voy a usar si yo quiero controlar un brote, inclusive en situaciones en las cuales dejes de vacunar o dejes de tener campañas obligatorias, digamos? Si entra un Sí, virus, ¿qué es lo que vos tenés en el banco? Eso me parece como que es crítico en el tema actoso hoy en día. sí. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Yo tengo muchas para hacerle, pero se las haré cuando vaya al INTA, ¿eh? Porque cambiaron Dale. tanto las cosas entre la época en que yo te dirigí en la tesis doctoral. Es un mundo diferente realmente con la Yo nueva quisiera hacer un tecnología. comentario, si me permiten. Sí, cómo no. Bueno, esto fue un poco como un volver a vivir. Yo hace 30 años atrás estuve trabajando durante varios años en Aftosa, Ah, hasta que sí, un día, sí, un día recibo una carta de CONICET, algo así como que por decreto presidencial no existía más Aftosa en la Argentina. En ah, realidad, como salvo los del INTA, todos los demás, yo estoy en la Universidad de La Plata, no íbamos a poder trabajar en eso, así que bueno, tuve que cambiar de de tema. Pero la tema. cosa es que en ese momento estábamos trabajando y justamente nos preocupaba la inmunidad que generaba la vacuna, ¿no? Entonces este, hicimos trabajos experimentales en ratones, y vimos como un poco el mecanismo. Obviamente es probable que pueda ser parecido al de la vaca o no, no lo sé. Pero después lo llevamos a nivel bovinos y ahí lo que vimos, primero, que la vacuna con hidróxido de aluminio era pésima y la otra era un poco menos mala. No sé cómo habrán cambiado, supongo que ahora con todas estas vacunas que has mencionado, la inmunidad en el tiempo pudo haberse mejorado. De todas maneras, en ese momento, nosotros, como estábamos preocupados por este asunto de la inmunidad que se generaba y estábamos trabajando simultáneamente en otros sistemas, empezamos a usar ciclofosfamida,
que es un inmunomodulador. Sí. Y lo que vimos es que, después comparando con la oleosa nada más, es que si antes de la vacunación, es decir, tomábamos animales vírgenes, no tenían ningún tipo de inmunidad, eran animales de 6 meses de edad. Yo no sé estos animales que ustedes hicieron pruebas qué edad tenían, ahora me comentarás, pero si se lo dábamos 5 días antes de la vacunación, duplicábamos el título de anticuerpos que generábamos. Y si yo no me acuerdo si eran a los 180 días, revacunábamos, sin volver a dar el booster de ciclofosfamida, la tasa de anticuerpos seguía siendo el doble. Entonces me pregunto, ahora hay tantas vacunas recombinantes, todo eso, y el problema de la inmunidad sigue siendo tal. Entonces, ¿no se les ha ocurrido justamente modular el sistema inmune en vez de estar probando distintos tipos de vacunas? Sí, a ver, las vacunas hoy en día, por lo menos las que se fabrican en Argentina, tienen estándares de calidad bastante superiores a lo que podía ser un par de décadas atrás. Digamos, no solo por la calidad del antígeno, por la cantidad y por el tipo de ayudantes justamente que tienen incluido, digamos. El vehículo oleoso no es solo el aceite, sino que tiene una cantidad de inmunoestimulantes que justamente permiten que la vacunación, los niveles a nivel poblacional se mantienen con una vacunación anual en una buena parte de la población. Solo los animales de menos de 2 años se vacunan 2 veces al año. Y digo, la vacuna yo creo que es un buen instrumento, es mejorable, y hay mucho trabajo en adyuvantes, muchas de estas vacunas están combinadas con trabajo de adyuvantes, y inclusive adyuvantes bastante con una perspectiva bastante distinta. Por ejemplo, incluir ARN en la vacuna de forma tal de inducir la inmunidad innata antes como un puente hacia la inducción de la inmunidad adaptativa. Digamos, hay muchísimas estrategias y efectivamente sí, se trabaja en muchos adyuvantes, pero es en paralelo al desarrollo de estrategias que mejoren la vacuna en términos de que sea una vacuna más segura, que sea una vacuna más estable, porque nosotros no tenemos ese problema, pero la gente que trabaja con virus SAT1, SAT2, SAT3, son virus que los mirás fuerte y se desarman. Entonces, digo, hay detrás de esto, todo el tema de la ingeniería genética tiene que ver con mejorar, por ejemplo, la estabilidad de esa vacuna. De todas formas, digamos, todas tienen limitaciones y, digamos, por decir una cosa, digamos, toda vacuna recombinante va a tener virus, van a ser todos exactamente iguales. Y en la vacuna convencional hoy en día, los virus, por más que sean todos de la misma cepa, no son exactamente iguales. ¿Está bien? Eso le da una riqueza a la vacuna inactivada que, si uno hace una vacuna clonada, puede llegar a perder. Entonces, todo esto es algo que se está desarrollando, pero la idea es moverse hacia sistemas. Esa idea impulsora es más fuerte que otras. Moverse a sistemas que no impliquen trabajar con el virus activo. Por eso estas estrategias, y por eso también el trabajo con adyuvantes. Así que sí, efectivamente se trabaja con adyuvantes, pero la calidad de la vacuna hoy en día es realmente muy buena, por lo menos la que se utiliza en nuestra región. Una cosa, ¿ustedes usaron el mismo adyuvante que actualmente está en todas estas pruebas que hacían? ¿Qué adyuvante usaron? ¿En todas el mismo adyuvante? El adyuvante es uno comercial, que es Montanide, tiene un número, digamos. Sí, sí. O sea, Utilizamos que era el el mismo mismo. adyuvante que utiliza Biogénesis. Entre las cosas que nos dio Ah, fue los adyuvantes. Muchas veces claro. les pedimos a ellos que nos formularan las vacunas. Los animales, respondiendo un poco a la pregunta que hacía Enrique, en general son todos
novillos, digamos, están más o menos en unos 200 y pico, 300 kilos, o sea, no eran, no son terneros, en general son animales un poco, una categoría un poquito más grande. Pero bueno, es más o menos el tipo de animal que usamos nosotros. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te puedo hacer una más. ¿Cómo se Dale. encuentra la Argentina a nivel internacional respecto a la investigación en el tema de aftosa, ya sea en la región o a nivel internacional? ¿Estamos bien posicionados Y yo creo que, actualmente? a ver, Argentina ha hecho como una escuela que la despegó históricamente del resto de la región, incluyendo Brasil. Si uno va a ver la cantidad de trabajos que publica Brasil comparado con lo que publica Argentina, Brasil está de alguna manera como una especie como cooptado por Panaftosa. Digamos, hay una cosa que no sé bien cuál fue la alquimia que ocurrió ahí, pero la cantidad, la producción que hay acá de investigación en términos, en distintas áreas, epidemiología, virología, diagnóstico, inmunidad a vacunas, es claramente superior al resto de la región. En ese contexto nos hace Sí, socios medianamente atractivos para otros laboratorios y yo creo que es bueno. Lo que pasa es que, digo, a donde estamos avanzando es a un nivel de tecnificación en el cual Argentina puede llegar a quedar detrás porque las tecnologías que cada vez se están usando, digamos, algunas de las fotos que yo les mostré, que son con, digamos, instrumentos, no sé, con focales, con microdisección, qué sé yo, estamos hablando de equipos de millones de dólares. Y entonces, bueno, el riesgo que nosotros vemos es que ese salto sea demasiado grande, digamos. Pero, bueno, nada, tenemos una tradición de la cual sos parte, de hecho, vos, Ana, años. de formación de gente y de temas que nos pone en un nivel competitivo a nivel mundial. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a tener que ir al INTA porque hay muchos detalles que te quiero preguntar, como en los viejos tiempos. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Mariano, por haber Gracias. venido, no, por ¿no? favor. Gracias. Gracias a Chao. ustedes, gracias por la Chao. paciencia y espero que les haya Bueno, resultado ya te voy a interesante. ir a ver al INTA o venís a casa a explicarme. Voy Chao. a casa, sí, voy a casa. Chao, Bueno, Mariano, Bueno, muchas chao, muchas gracias, gracias. muy Chao, gracias. interesante. Hasta chao. luego. Bueno, gracias a Chao. ustedes. Hasta Chao, luego. chao. Chao.